mensaje, este tema dice: nuestra fe no está en negocio. ¿Se escuchó lo que dije? La fe de la iglesia no está de venta, ni está en el negocio, ni puede ser intercambiada. Nuestra fe está firme delante de Dios, porque Él la sostiene. Dale ese aplauso a Dios. Quiero leer una porción de la escritura que aparece en el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Capítulo 6 del libro del profeta Daniel, el versículo 10. Capítulo 6, versículo 10 de Daniel, profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Capítulo 6 del libro del profeta Daniel, el versículo 10. Dice esta palabra para la gloria de Dios, tal como está escrito. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo, repito, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, diga conmigo, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Dígalo, digo, como lo solía hacer. Estamos el culto del jueves como lo sabemos hacer. Dele la gloria a Dios esta noche. Nuestra fe no está en el negocio. Nuestra fe no es intercambiable. Nuestra fe es firme. Le pertenece a Dios y a nosotros. Por lo tanto, nuestra fe no está en negociación. No está en negociación. Dígale conmigo, mi fe no está en negociación. He tomado un ejemplo de la firmeza de un hombre como el profeta Daniel. Un hombre rodeado de circunstancias difíciles y que le toca brillar en una sociedad donde Dios no es querido, donde Dios es desconocido. Brillar y surgir y tener éxito y hallar gracia ante impíos de marca, así como lo oye. La gente que rodeaba el gabinete del rey Nabucodonosor eran impíos perversos, de los peores, de los malvados más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es un malo sin poder y otra cosa es un malo con poder. No sé si me doy a entender. Hay quien no es más malo porque no tiene pisto, pero tantito le dan pisto y lo va a conocer. Tantito toca el poder y se va a dar cuenta quién era. Daniel estaba rodeado de gente peligrosa. Tenía enemigos, hermanos, que le tenían una envidia voraz. Nabucodonosor había visto en Daniel un espíritu superior a los demás. ¿Qué es lo que había visto? La fe genuina te lleva a desarrollar un espíritu diferente al resto. Lo que nos hace brillar a nosotros no son nuestras capacidades intelectuales ni nuestras habilidades físicas. Lo que nos hace brillar y tener gracia es esa fe que hemos puesto en ese Dios que no vemos y que no conocemos. Dale ese aplauso a Dios. Cuando dan gloria al nombre de Dios. Te dije algo de esa fe. Está puesta en un Dios que no vemos, que no conocemos y que muchas veces ni tampoco entendemos. Pero aunque no le vemos y aunque no le tocamos, nuestra vida está puesta en sus manos y confiamos en lo que Él hace. Lea por favor lo que dice el versículo 3 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3 dice: pero Daniel, así dice, pero Daniel mismo era, ¿qué dice? Era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel había alcanzado gracia delante de Nabucodonosor, no por la lengua. ¿Se escuchó lo que dije?
había hallado gracia delante del rey, no por acciones perversas y corruptas. Daniel había hallado gracia ante Nabucodonosor porque era un siervo de Dios en todo el sentido de la palabra. Cuando el rey necesitó la interpretación de un sueño, no hubo mago ni adivino que se lo pudiera dar, pero llamaron a Daniel y Daniel le declaró el sueño tal como el rey lo había soñado. Denle ese aplauso a Dios. Daniel estuvo presente en muchas acciones que habían llevado al rey a mirarlo con otros ojos. Y cuando él organiza su gobierno para gobernar las naciones del mundo, pensó en poner 120 sátrapas, o sea, 120 gobernadores, para que le ayudasen en los asuntos del gobierno. Y entre esos 120, oiga bien, puso 3 principales. Y entre esos 3 principales que estarían sobre los 120 sátrapas estaba Daniel. Y le puedo asegurar que entre los 3 que escogió, Daniel estaba también sobre ellos. ¿Por qué? Porque el texto dice que Dios le había puesto en Daniel y Daniel mostraba un espíritu superior. Había en él una gracia, había en él una vida que mostraba a Dios, que mostraba una victoria que muchas veces no tiene explicación. Lo de Dios en nuestra vida, ¿me escucha lo que digo? Lo de Dios en nuestra vida muchas veces no tiene explicación. Muchas veces lo que Dios nos da en nuestra vida no lo podemos andar explicando a cualquier perverso que nos ponga por delante. Jesús dijo que cuando oráramos, entráramos en nuestro cuarto y nos encerráramos en secreto. ¿Amén o no amén? Y que oráramos a nuestro Padre en secreto. Y que lo que nosotros oráramos en secreto, Dios lo mostraría en público. Dale la gloria a Dios. Daniel era un hombre de oración, amén o no amén. Daniel era un hombre de firme búsqueda de Dios en su vida. Claro. Una vida íntegra delante de Dios. Una vida de oración delante de Dios. Rinde frutos, señores. Rinde resultados. No somos cualquier comerciante. No somos cualquier empresario. No somos cualquier empleado. No somos cualquier iglesia. Cuando somos una iglesia que busca a Dios, que clama a Dios, que pide a Dios, que se humilla delante de Dios. Dale ese aplauso a Dios esta noche. Nuestra fe no está en el negocio. La Biblia muestra que la forma en que Daniel servía a su Dios, mire, te voy a mencionar y esto me gusta. La Biblia muestra que la forma en que Daniel servía a su Dios no cambió ni disminuyó a pesar de que se levantaron tremendas amenazas. Su fervor espiritual, su devoción, su entrega a Dios, su búsqueda de Dios no se vio menguada, no se vio minorada a pesar de tremendas cosas que estaban pasando a su alrededor. Vea lo que dice el versículo 10 que leíamos al principio de nuevo. Como dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué pasó? Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, su cuarto, que daban hacia Jerusalén. ¿Qué dice que hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre. Esa es una fe que no está en el negocio. Esa es una fe que no es negociable, correcto. ¿Qué les parece? ¿Cuál era el edicto que se había firmado? Sus enemigos se habían puesto de acuerdo para atajarle su relación con Dios. Hicieron que el rey Darío firmara un edicto. Y en ese edicto que se firmó,
en el espacio de 30 días, ningún hombre debía orar o adorar o clamar a otro Dios u hombre que no fuera el rey Darío. Pero a Daniel le enseñaron en su fe que los hombres de Dios no se arrodillan ante los hombres. A Daniel le enseñaron en su fe que solo se adora al Dios que hizo los cielos y la tierra. Que toda rodilla se dobla delante de Dios y no delante de los hombres. A Daniel se le enseñó que la palabra de Dios está sobre la de los gobernantes, sobre la de los imperios y el mundo. A Daniel le enseñaron en su fe que su Dios manda en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Daniel le enseñaron que cuando se arriesga por ese Dios responde por nosotros. Créamelo. Se lo digo con convicción. Las amenazas que venían por hacer todo lo contrario de esa ley no eran amenazas de cárcel, no eran amenazas de sanciones o multas, no eran amenazas de perder el puesto que tenía él como gobernador principal. No. Esa ley decía que el que violara esa ley de ese espacio de 30 días y fuera sorprendido adorando a un hombre que no fuera Darío o a un Dios que no fuera Darío, sería lanzado vivo al foso de los leones para que jugara con ellos y los amaestrara. ¿Para qué sería echado ahí, señores? Todos sabemos que era la muerte la que estaba ahí sentenciada. O sea, cualquiera podría decir: pastor, mire, tenga cuidado, pastor esto, pastor lo otro. Mire, hermano, nuestra fe no está en el negocio. Nuestra fe no es negociable. Aquí somos salvos hasta el último momento. Y hay que perseverar como hemos sido hasta la última hora. Y no importan los perros que ladren. Y no importan los enemigos. Porque estos enemigos que se levantaron a Daniel no eran cualquier enemigo. Mira, como se lo decía al principio, hay enemigos que no hacen ni cosquillas. Es más, ya están chimuelos. Ya sabe lo que entiende. Ni dientes tienen, pues, para pegar una mordida. No, esos enemigos que Daniel tenía eran poderosos. Eran manipuladores, eran perversos. Mire, sabían maquinar el mal. ¿Acaso no lo supieron maquinar? Ellos dijeron: ese Daniel ora a su Dios todos los días. Y si logramos que el rey, porque lo que hicieron fue tocar el ego del rey cuando le dijeron que no adoren otro Dios, ni otro hombre, sino tú. Eso es astucia. Eso es saber fraguar el mal. Porque sabían que la fe de Daniel se le había enseñado que él no podía arrodillarse ante un hombre, no lo iba a hacer. Aunque eso costara la vida, su firmeza en su fe no se lo permitiría. A diferencia de otros llorones y aguados. Yo le aseguro que un montón de nosotros aparecemos: roga por ella, roga por él, San Caralampio, Sala, San Pancracio. La cruz, pastor. Y se vuelven catochos porque la ley, ¿me entiende? En este país hacen falta hombres con pantalones, hermano. Y hacen falta líderes que no se acurruquen, que no se achiquen, que den la cara, que defiendan la verdad. El Cristo que yo adoro murió por mí en la cruz. Gloria a Dios. ¿Acaso no es cierto
que estaban tocando la fe de Daniel en eso. Si no adora al rey Darío, lo iban a matar, lo iban a echar al foso. O sea, están tocando la fe. Pero Daniel decía, mi fe no es negociable, ni por la muerte. Razón tuvo Pablo cuando habla en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 35, si no me equivoco. Cuando dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? Y habla una serie de cosas que no lo pueden apartar. Ni tribulación, ni hambre, ni pobreza, ni espada, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo. Yo estoy parafraseando, hermano. Y al final concluye diciendo, nada, ¿cómo dice? Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Por causa de Él, dice Pablo ahí, somos contados como muertos todo el tiempo. Y somos contados como ovejas de matadero por causa de Él, dijo. Mas en Cristo Jesús nosotros, dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Dígalo conmigo, mi fe no es negociable. Ahora lo voy a volver a preguntar, pero si lo siente, si no, no lo diga, porque si es de esos llorones, no diga amén. Mi fe no es negociable. Aleluya. Aleluya. Astutamente hicieron firmar al rey y sellarla con su anillo. Y según la historia, la ley de Media y Persia no podía ser abrogada. Una vez que se dictaba, nadie la podía abrogar. Eran astutos, hermano. Eran enemigos voraces, peligrosos. Sabían hacer el mal. Aleluya. Cualquier parecido sería mera coincidencia, ¿no? Astutos, saben fraguar el mal, conocen las debilidades de sus adversarios. Ellos dijeron, aquí sí lo tenemos, porque Él va a preferir la vida antes de lo otro. Pero no, dice el texto que leímos, cuando Daniel supo que se firmó el edicto, y que la ley decía que en 30 días nadie podía arrodillarse ante un Dios u hombre que no fuera el rey, Daniel dijo, señores, mi fe no es negociable. Y si antes oraba, oiga bien esto, con las puertas abiertas, ahora hasta abrió las ventanas. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos lo aman de corazón? Dígalo conmigo, mi fe no es negociable. Tienen el lazo al cuello con esa palabra que están diciendo ahorita. Pero no se me asuste. No se me asuste, porque por mi fe responde el dueño de mi fe. Retó a esas fieras. Retó a esos enemigos y les demostró que su fe era inquebrantable, que su fe no era negociable. Se entró a su cámara, dice, y no solo abrió las puertas, abrió también las ventanas que daban hacia la ciudad santa de Jerusalén y oraba a Dios 3 veces al día. ¿Cuántas veces? Quizás usted me diga, sí, pastor, oraba desayuno, almuerzo y cena. No, esas no eran esas oraciones. Eran oraciones de guerra espiritual, Señor. Eran oraciones que los vecinos sentían que había un mover de Dios alrededor de aquella casa. Aleluya. Yo no sé si la gente que vive alrededor de este templo se da cuenta que aquí está la gloria de Dios, que hay un pueblo que adora a Dios de corazón.
no ocultó su fe. Mantuvo la fe en el puesto donde estuvo siempre. Más bien la aumentó. Más bien la exhibió más todavía. Porque hay cosas por las que vale la pena darlo todo, señores. Hay cosas por las que vale la pena poner la cara, meter el lomo si es necesario. Yo admiro a las causas políticas de los que mueren por tonterías allá afuera. Nosotros aquí, hermano, estamos estableciendo el reino de Dios. Y el ejemplo de los hombres de Dios es este que estoy mostrando. Ahora es importante decir lo siguiente. A mí el tiempo se me está terminando esta noche. Nuestra fe en Dios ante los ataques de los enemigos, sobre todo cuando sean nuestros enemigos, déjenme usar esta palabra técnica, sobre todo cuando nuestros enemigos se han rebuscado para que no seamos librados y perezcamos. Oigan esto. Nuestra fe en ese Dios, a pesar de la habilidad de nuestros enemigos, a pesar de toda la destreza, porque hacen cosas, hermanos, extraordinarias con su poder. A pesar de eso, cuando nosotros contamos con la gracia de Dios, cuando nosotros contamos con el favor de Dios, cuando nosotros contamos con la misericordia de Dios y la justicia de Dios a favor nuestro, no hay habilidad de enemigos grandes ni pequeños que prevalezca ante la integridad. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Solo hay algo que a mí me asusta. Lo que a mí me asusta es fallarle a Dios. Eso sí me asusta. Solo hay algo que me opaca a un verdadero cristiano, como dijera el doctor Adrian Rogers en uno de sus mensajes. A un verdadero cristiano, lo único que le puede matar el gozo no son las pruebas, no son las tribulaciones, no son las aflicciones, es el pecado delante de Dios. Es lo único que le puede matar el gozo y el fervor a un verdadero cristiano. Lo demás, no, señores. Lo demás se cumple, como dice Pablo en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme a sus propósitos. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Porque cuando le fallamos a Dios, cuando no tenemos la misericordia de Dios con nosotros, ni la gracia de Dios con nosotros, aunque nuestros enemigos no sean habilidosos, aunque nuestros enemigos no tengan poder, aunque nuestros enemigos sean los más surumbos, nos van a hacer daño, porque nos han quitado el amparo más importante. Aleluya. Pero por eso dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo alabo la misericordia de Dios. Vamos, dilo, yo alabo la misericordia de Dios. Yo alabo la misericordia de Dios. Soy salvo aunque a otros no les guste. Voy al cielo aunque a otros no les guste, porque no soy salvo por la gente ni por alguien que me perdonó los pecados. Soy alguien porque el Cristo que murió en la cruz del Calvario me salvó, me perdonó, me rescató, y por eso voy al cielo. Dale la gloria a Él. 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 Vamos, dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Ahora pues, dice Pablo, aleluya. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu de Dios. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Oh, alaba el nombre del Señor. Aleluya. Déjame decirte que la maniobra que estos perversos hicieron fue perfecta. Déjame decirte que la maniobra que estos perversos hicieron fue magistral. Y esa magistralidad a veces nos sorprende a otros. Mire lo que dijeron, mire cómo lo dijeron. Que no les sorprenda eso. Hay enemigos alrededor de nosotros que son terribles. El diablo es lindo para fraguar cosas.
Tiene una maestría para hacer caer, para perseguir. ¿Cómo se llama? Se llama diablo. Y la palabra diablo significa. Allá llegó a armarla contra Job, ¿no es cierto? Es astuto. Hermano, logró convencer el corazón de Dios cuando le dijo: óyeme, ¿por qué te enorgulleces de ese tipo? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Le dijo. Miren los puntos que le tocó. ¿Tiene habilidad o no tiene habilidad? ¿Con quién está hablando, hermano? ¿Con alguien fácil de convencer? Aleluya. Piensa en sus ministros ahora, ¿cómo son? Piensa en los ministros del diablo. Piense en los obreros que el diablo tiene ahora para causar daño. Son hábiles, son astutos. Tienen una mente magistral para fraguar el mal. Óigame bien, es más, hay un momento que hasta prosperan en su mal. Y esa prosperidad a nosotros nos deja así como. Y entonces, discúlpeme, no hay nadie más magistral que el diablo. Yo le cuadro el mejor episodio. Hermano, convence a Dios. Convence a Dios que le entregue a Job en sus manos. Porque sus argumentos fueron magistrales. Le digo: mira, te teme y te es fiel porque nadie se mete con él. Porque todo lo que hace vos lo prosperás y lo tenés con unos brazos protectores que nadie lo toca. ¿Sabes cómo le llaman a ese? El intocable. Porque cuando Dios te cuida, sos intocable. Sos intocable. Oh. Cuando gozás de su gracia, de su favor, de su misericordia, de su fidelidad, hermano, sos intocable. Pero mira hasta dónde es capaz de destrabar el asunto. Yo quiero mostrarte algo, porque es necesario que la iglesia a estas alturas ya aprenda a identificar esto. Ya aprenda a sacar deducciones bíblicas en este sentido. Yo estoy consciente, hermano, que los impíos tienen unas habilidades para hacer el mal bárbaro. Y son nuestros enemigos, óigalo bien. No van a perder oportunidad. Y lo han demostrado. Yo significa, señores, en mi caso personal, póngase firme. Si estaba pando, póngase recto, Señor. Eso es lo que me dice a mí eso. A lo menos a mí me lo dice, porque hay que ser avisado en esto. No están jugando, hermano. Tiran a matar. Usted ya lo probó. Pero nuestra fe no es negociable. Y eso debe prevalecer. Gloria a Dios. Eso debe de prevalecer. Aleluya. Dele gloria a Dios. Que lo oiga el mundo. Que lo oigan las tinieblas. Que lo oiga el cielo. Nuestra fe no es negociable. Alaba el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. La maniobra de estos perversos logró que la ley le cayera a Daniel, porque era una ley inquebrantable, no podía ser violada por nadie una vez que se dictaba. O sea, la supieron hacer. Es más, el texto es literal y categórico en decir que el mismo rey cayó redondo en la jugada. Porque después que la firmó y le vienen a decir el paquete: señor rey, reunámonos, dicen los tipos. ¿Qué pasa con tu protegido? ¿Qué pasa con tu preferido? ¿Qué pasa con el jefe de sátrapas que nos has puesto? ¿Quién? Danielito. Tú, Danielito. Tú escribiste y dictaste que en 30 días nadie se arrodillaría ante un Dios u hombre que no fueras tú. Y tu Danielito, tu protegido, no han pasado ni un día, porque no hubo un día, hermano. Yo no creo que hubiera estado 2 o 3 días y después, ay, Señor, perdóname. No hubo un solo día.
Desde el primer día que la ley entró en vigencia, Daniel se levantó a las 5 de la mañana. Abrió las puertas y abrió las ventanas y se arrodilló y levantó sus manos ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oh, gloria. Oh, gloria. Alaba su nombre. Alaba su nombre. Alaba su nombre. Oh, dale gloria. Oh, dale alabanza. Y con eso les dijo: mi fe no es negociable ni aún ante las amenazas de muerte. Corrieron. Se reunieron con el rey y le dijeron: mira, ahí está, violó tu ley. Y ¿sabes qué? Tu ley no puede ser quebrantada. Así se lo restregaron. Y Daniel, el rey Darío dijo: no, hombre, espérenme, voy a analizar lo que hice. No había vuelta, estaba bien hecha la jugada. Y lo tiraron en las redes sociales rápido. Y aparece Daniel con las puertas abiertas adorando en las redes sociales. Y todos los hermanos del tabernáculo: Dios guarde al hermano Daniel. Dejémonos de escandalizarnos ya. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Entendamos hoy este mensaje. Nuestra fe no es negociable. Y eso pasa por el hecho de que se diga lo que se quiera decir. Hoy se dijo eso, mañana no sé qué pueden decir. Pastor tiene 5 mujeres preñadas en la iglesia. ¡Ay, Señor! Qué feo se oyó, ¿verdad? Oiga, ¿para qué estoy diciendo eso? Dice. No, es que lo digo porque hoy inventan una cosa, mañana inventan otra. Yo no sé cuál siga, a eso me refiero. Y trato de preparar el corazón suyo, hombre. Jesús les dijo a los discípulos: miren, esta noche todos se van a escandalizar de mí. Se lo dijo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Él sabía lo que venía. Él sabía el plan. No te hagas los de los panes, iglesia. Si tu lucha no es contra carne y sangre aquí. Cada jueves aquí se le vuela duro al pecado, a la iniquidad y al mundo. No me venga aquí con otra cosa. Alabado sea el nombre de Dios. Cada vez que aquí se puede, eso se hace, Señor. Cada miércoles hay más de 150 puertas abiertas de salvación para la gloria de Dios. No con ese cuento que usted no sabe. Tenemos un equipo de hombres y mujeres guerreras en ese ministerio que dan el todo por el todo, miércoles a miércoles, peleando la batalla. Gloria a Dios. Ustedes se les están yendo a parar en el territorio al mismo diablo, Señor. Miércoles a miércoles, presita 1, presita 2, presita 3, 4, 5 y 6. Milagro de la Paz, Pacífica, Toledo, mencióneme la colonia que quiera, a donde Dios en su misericordia no ha levantado una iglesia maravillosa como esta. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Culto a culto son cañonazos tremendos. Ya días no estábamos nosotros en televisión en vivo. ¿Se acuerda cuando sí estábamos en televisión en vivo? Pues hoy el hermano Henry con el hermano Ramón y no sé quiénes más están pasando el culto en vivo otra vez. Y aparece el hermano Ramón aquí, sí, los jueves. Sí, ya lo han visto, ya lo han visto. Se pega unas bailadas que yo siento que ya se va a bajar ahí. Y hay una cantidad de gente que alaba a Dios con ellos y se goza. Pero hay 120 sátrapas que les duele el hígado. Gloria a Dios. Dele ese aplauso a Dios. Dele la gloria al único Dios verdadero. Sé que el lunes se los acabaron en los trabajos a ustedes. Sé que se los acabaron en la escuela y por donde quiera que fueran.
Lo sé. Por eso Dios puso en mi corazón este mensaje. Nuestra fe no es negociable. Lo dice el mundo contra nosotros. Y si quiere que lo diga el infierno, nosotros solo obedecemos a la voz de nuestro capitán. Dele la gloria a Dios. Sí es cierto. Sí es cierto, escúcheme, sí es cierto. La magistralidad del plan de estos perversos dio su fruto. La habilidad perversa de hacer el mal dio su fruto. Yo le digo de esta forma, pero si usted supiera lo que significa un séquito de gente reunida contra alguien, y están haciendo el mapeo y los cálculos, ¿y cómo lo van a hacer? Eso así lo hicieron. Y ahora que logran la jugada, ven a Daniel, oiga bien, así dijeron, nos lo acabamos. Así dijeron, nos lo acabamos. El mismo rey se quedó mal y dijo, uy, me lo eché. Y quiso librarlo. Pero era tan magistral el plan que ni el rey podía librarlo. El rey no. Pero hay alguien que siempre pudo hacerlo. Hay alguien que sí podía. Dale la gloria a Jesús esta noche. Jesús lo dijo con estas palabras. Jesús lo dijo con estas palabras. El que viene de arriba, dígalo, el que viene de arriba sobre todos es. Ese es el Dios que adoramos aquí en esta casa. Ese es el Señor al cual servimos. Dale ese aplauso a Él esta noche. Wow. Con todo el dolor del alma, con todo el dolor del corazón, el rey dijo, bueno, Daniel, perdóname, ni yo me di cuenta. Quise librarte, viejo. Dios sabe, mira, no tenés una idea, que me duele lo que voy a hacer. Pero no puedo brogarla. Estos la hicieron bien. El rey fue con todo el dolor acompañando a Daniel al foso usted. Siempre es un verdugo el que hace eso, pero ahí personalmente andaba el gobernador con él. Lo fue a traer a la casa y le dijo, Daniel, ¿qué me duele lo que va a pasar, Daniel? Daniel, quisiera librarte, Daniel. Daniel, no quiero que esto pase, Daniel, me duele. Y Daniel tranquilo seguía diciendo, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz. Seguía cantando. Y seguía cantando, ya llegando a la cuadra de la fosa, del foso, empezó a cantar otra canción y decía, tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios me es testigo, que lo digo con Cristo. Todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancia, Él no conoce derrota. Y le dijo al rey, cálmela, señor rey, porque esta estrofa es mejor. Esta la cantamos 2 metros antes de llegar ahí. ¿Cuál es la otra estrofa? Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Del Calvario en aquella tumba demostró que pudo desde lo profundo y demostró su todo. Dale ese aplauso al Señor esta noche. Darío lloraba y aquel cantaba. Y todavía le dice a Daniel, perdóname, me duele, Daniel. Daniel dice, Dios lo bendiga, señor rey, y me saluda a los 120. Y descendió, y estaban unos gatitos inocentes allá abajo. De esos osos de peluche, de esos peluches que usted usa para dormir. El viejito no llevaba sábana ni nada, la muy túnica y un palito. Pero en su rostro brillaba la seguridad.
en su rostro brillaba la fe firme en su Dios. Porque como dice Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gloria a Dios. Denle ese aplauso a Jesús. Descendió. Y el rey solo le dijo: Daniel, el Dios al que constantemente sirve, te libre, le dijo, de los hocicos de los leones. Lo dijo bien. Y le miró a Daniel y le dijo así: pues sí, porque más le podía, ya iba. Escúpele. El rey tiró la puerta y se fue. La Biblia es categórica, es literal en decir que el rey toda la noche estuvo en vela. Esa noche no le llevaron cena, dijo que no quería. No le pusieron música ni nada. Hizo vigilia. Vigilia de búsqueda hizo el hombre. El siguiente día tempranito, el rey Darío se levantó y salió. ¿Y por qué fue usted? ¿Qué había en el corazón de Darío que lo hizo ir temprano a ver si estaba todavía ahí? Creo que de alguna forma Daniel había influenciado a ese hombre. Corrió muy temprano y abrió la puerta y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo. Yo no sé por qué Darío usaba esas expresiones. Decía: Daniel, siervo del Dios Altísimo, tu Dios al que sirves te libró del hocico de los leones, le dice. Y al fondo estaba el anciano de pie, como quien dice: ¿por qué me despierta, maestro? Y le dice: Señor rey, para siempre viva, le dice, mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Ponte en pie y alaba a tu Dios esta noche. Levántate de tu asiento y dale la gloria al único Dios verdadero. Nuestra fe no es negociable.